Hello, hello. Good morning, everybody. We are going to continue working and we are going to work in the reading part. Remember, we were working in the reading part about the dinosaurs. Excellent, very good. I received your homework and you did a great job. Estaban muy bonitos sus dibujos de los fósiles. Okay, we have the page number 36. Okay, we are going to check our answers. Okay, what do you have? Do you have to do is read the statements and circle the answer, then write it on the blank. Tenías que leer las oraciones y circular la respuesta para escribirla en el espacio en blanco. Ok, y lo hiciste excelente, pero vamos a chequear que todos tengamos las mismas respuestas. If an animal is extinct, it means it is gone forever. Si un animal está extinto significa que se fue para siempre, ¿verdad? Dinosaurs lived on Earth for millions of years. Los dinosaurios vivieron en la Tierra por millones de años, ¿ok? Number three, there were many different kinds and sizes of dinosaurs. Hubieron varios diferentes tamaños y tallas de animales, ¿verdad? Había unos gorditos, unos delgaditos, unos altos, unos pequeñitos, ¿ok? Some dinosaurs ate meat while others ate plants. Algunos dinosaurios comían carne mientras otros comían vegetales, ¿verdad? Plantas. Ok, fossils are rocks that hold clues about the past. Los fósiles son rocas que sostienen, ustedes ven así como acá que está acá abajo, que sostienen claves acerca del pasado, ¿verdad? Scientists are not sure why dinosaurs disappeared. Los científicos no están seguros por qué los dinosaurios desaparecieron. We still don't know for sure why dinosaurs are gone. Nosotros aún no sabemos por seguro por qué los dinosaurios se fueron, ¿verdad? Se extinguieron. Ok, excellent. Vamos a ver la next page. Vamos a trabajar en la siguiente página y esta va a ser nuestra homework. Okay, the page is the page number 37. Okay, okay, excellent. Okay, enrich going deeper. Read the following questions. Think carefully and write your answer. Lee las preguntas, lee las preguntas y piensa cuidadosamente y escribe tus respuestas. Okay. Do you know of any other animals that have become extinct? Which ones? ¿Conoces algunos otros animales que fueron extintos? ¿Que llegaron a ser extintos? ¿Cuáles? No sé si viste de Ice Age, la era de hielo. Yes. Ok, ahí aparecían muchos animales que ya fueron extintos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el dodo bird, el woolly mammoth, el cyber tiger, ¿ok? Estos animales que están vivos hoy, ¿están en riesgo o algunos eh, o algunas razones que los dinosaurios, a las mismas razones que los dinosaurios se los tuvieron? ¿Cuáles razones son las mismas y cuáles son diferentes? Las mismas serían que algunos no tienen suficiente comida y agua para sobrevivir. La diferencia es que un cometa eh, pueda golpear la Tierra, ¿verdad? O un gran terremoto puede azotar acá, ¿verdad? Y desaparecer los animalitos. Okay, going to play the answers in order you check. Okay, okay. This is the possible answers. Okay, very good. The dodo bird, the woolly mammoth, and the saber-toothed tiger. Voy a mostrarte para ver si te recuerdas de estos animalitos, si los viste en la Ice Age movie. Okay, la era de hielo, la película. Okay, here is the dodo bird. ¿Se recuerdan de haberlo visto en la era de hielo? Yes. Okay, very good. Vamos con el siguiente.
Esperamos un momentito porque está algo lento. Okay. Entonces conocemos el siguiente que aparece acá. Yo sé que sí. Ok. The Woolly Mammoth. Ok. ¿Se recuerdan de Manny? Yes. Ok, excellent. Y the last one. Por último tenemos el Saber-Tooth Tiger. El dientes de sable, ¿verdad? El tigre dientes de sable. Excellent. Very good. Ok. So ya vimos cuáles son estos animalitos, ¿verdad? La number 2 are the animals that are live today. Están los animales vivos hoy en riesgo. Los animales que están vivos están en riesgo de las mismas razones que los dinosaurios lo estuvieron. ¿Cuáles razones son las mismas y cuáles son diferentes? En las mismas yo tengo que there is not enough food and water for some to survive. And the difference is maybe a comet will hit the earth or a big earthquake will wipe them all out. Okay, excellent. This is our homework. In this another part, you don't have to do anything. Okay, no tienes que hacer nada. Okay, just in this part. If you have any questions or concerns, let me know by platform or by email and I'm going to give you assistance. Okay? And remember, don't be afraid to fail. Be afraid not to try. No te preocupes por fallar, preocúpate por no intentarlo, okay? You can do it, okay? Have a nice day. Goodbye.